En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Feliz y bendecido viernes. Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes. Soy su maestra Scarlett Rincón y junto a los demás profesores de primero de secundaria repasaremos nuestros trabajos realizados en las asignaturas de lengua española, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, inglés y francés. Comenzaremos de inmediato con lengua española, con un repaso de lo tratado en el artículo informativo y la entrevista. Veremos su función y su estructura y conoceremos más del informe de investigación y el texto informativo. Así que a prepararnos, nos acomodamos, agudizamos los sentidos y a aprender desde casa. En este día quiero iniciar compartiendo con ustedes la frase de John Banville. La vida, la auténtica vida, es una lucha, una acción y una afirmación inagotable. Con ella les invito a poner en práctica sus vidas, aprendiendo, dando lo mejor de ustedes en su accionar y a buscar ese logro de pasar de grado con los conocimientos pertinentes. En nuestro último encuentro estuvimos hablando acerca de los textos informativos y la infografía. Conocimos cuál es su función,
su estructura, características e importancia. Y hoy vamos a conocer qué es un artículo informativo, su función, su estructura, los pasos para hacer uno y cuáles conectores se usan en la elaboración del mismo. Y por último, la entrevista, su función y estructura. Así que te invito a que tengas a mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para que escribas lo más importante de esta clase, la cual te será de ayuda en la elaboración de un informe estadístico acerca de uno de los problemas que está afectando nuestra sociedad dominicana, el alto consumo de azúcares libres. Dicho informe te lo propone tu cuadernillo para esta semana. Además, lo que aprendas te será de gran ayuda para ampliar tu conocimiento y aplicarlo en tu vida diaria. ¿Sabes a qué llamamos artículo informativo? Permíteme explicarte. El artículo informativo es un texto cuyo objetivo es informar a la audiencia sobre temas de interés. La intención comunicativa es informar. Posee las características importantes que son: presenta información real sobre un tema. Repito, presenta información real sobre un tema. Busca la objetividad. Busca la objetividad. Usa el lenguaje literal. Repito, usa el lenguaje literal. Utiliza la descripción. Utiliza la descripción. ¿Qué es el lenguaje literal? Es el que designa el significado real y directo de una palabra o expresión. Ejemplo, el cielo está nublado. La descripción es decir o escribir de forma ordenada y detallada cómo está o cómo son las personas, los objetos o animales. Otro punto importante es que la estructura del artículo informativo consiste en introducción, desarrollo y conclusión. Repito, introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es donde se presenta el tema, los objetivos del artículo y la motivación inicial sobre el tema. El desarrollo se presenta y se explica el tema en 3 párrafos donde se desarrollan ideas centrales, informaciones y descripciones. Y en la conclusión se resumen las ideas expuestas de la investigación realizada. ¿Has escuchado qué es la entrevista? ¿Cuál es su estructura? ¿Y qué función tiene? Pues vamos a conocer esto. La entrevista es una conversación que se da entre 2 o más personas para obtener información sobre un tema o sobre la vida o gustos de alguien. A la persona que hace la pregunta se le llama entrevistador. Al que responde las preguntas se le llama entrevistado. Un informe de investigación es un documento escrito que tiene como finalidad comunicar todo proceso de investigación, así como método, instrumentos y sujetos implicados en ella. Debemos tener presente que para hacer el informe, el contenido deberá estar organizado de manera precisa, con un desarrollo lógico de las ideas, y así obtendrás un resultado o fin determinado. El objetivo de un informe de investigación es comunicar un conocimiento científico de una manera comprensible para el lector. Por esto, debe ser claro y organizado. El informe de investigación hace uso del texto informativo, que es una pieza de lenguaje escrito que sirve para transmitir información al receptor,
Ofrece datos, descripciones de la realidad de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. Estos tienen el propósito de comunicar una información respecto de un tema. En general, el emisor de un texto informativo conoce el tema mejor que el receptor. Recordemos que el emisor es quien transmite el mensaje y el receptor quien lo escucha y recibe. El texto informativo utiliza un lenguaje objetivo que elimina las marcas de opinión del autor. En cuanto a los tipos de informe de investigación, podemos resaltar los siguientes. El informe infográfico. Repito, el informe infográfico. Un informe infográfico es un informe básico que contiene los resultados, por ejemplo, de una encuesta, actualizados en tiempo real. También está el informe comparativo. Repito, el informe comparativo, que es una construcción sintáctica que sirve para expresar una comparación. Los informes de investigación pueden dividirse en dos grandes grupos, dependiendo del propósito final del trabajo. Estos son el informe técnico y el informe divulgativo. El informe técnico es el que se dirige a expertos en un área específica de investigación. Suele caracterizarse por el uso de terminología especializada. Además, hace hincapié en la metodología implementada durante el estudio, así como en la confiabilidad de los resultados arrojados. El informe divulgativo es aquel dirigido a un público general o no experto en el área, por lo cual su principal interés está en los hallazgos de la investigación. Este tipo de trabajo escrito no hace énfasis en el método ni en las técnicas aplicadas, sino en los resultados, las conclusiones y sus consecuencias en futuros estudios. Estos dos informes se diferencian en el que el técnico va dirigido a expertos en un área específica y el divulgativo a un público general o no experto en el área. Otros autores clasifican los informes de investigación en las siguientes modalidades. La monografía. Repito, la monografía. Se trata de un documento que busca informar y argumentar sobre un tema, basándose en la consulta de diversas fuentes. La tesis. Repito, la tesis. Se refiere a aquellos trabajos científicos con los que se pretende alcanzar un título profesional u otro grado académico. También está el artículo científico para revista. Repito, el artículo científico para revista. Supone la descripción de una investigación científica que será publicada como memoria científica original, publicación provisional o estudio recapitulativo. Y por último, también tenemos el artículo periodístico. Repito, el artículo periodístico, que se trata de un reportaje o entrevista en el que se analiza y argumenta un problema científico desde distintos puntos de vista. ¿Cuánto aprendimos esta semana con lengua española? Es muy interesante aprender nuevas cosas. Ahora nos trasladaremos al infinito mundo de los números y las formas con la maestra Luz Rodríguez, quien nos hará un resumen de los temas referentes a las unidades de medida. ¡Adelante! ¿Qué pesa más? ¿Una libra de azúcar o una libra de algodón? Aunque parezca una pregunta sencilla,
a veces no todos dan con la respuesta correcta. Y es cierto, la respuesta es muy obvia. Pero ¿sabes por qué? Presta mucha atención porque hoy hablaremos de las unidades de medidas y por supuesto sabrás la respuesta a esta pregunta. Empezaremos por comprender el concepto de unidad de medidas. ¿Qué es una unidad de medidas? Es una referencia que se toma como comparación para medir cantidades de magnitud, objetos o fenómenos. Tal como dice el concepto, utilizamos las unidades de medidas para conocer la cantidad existente de algún elemento. Por ejemplo, si vas al colmado y quieres comprar cierta cantidad de azúcar, ¿cómo dices? Es probable que digas, quiero por favor 1 libra de azúcar. El término libra es una unidad de medidas porque te indica la cantidad exacta de azúcar que quieres. ¿Comprendiste? Te daré otro ejemplo. Si te pregunto a qué distancia está la escuela de tu casa, ¿cómo responderías? Puede ser que esté a 1 kilómetro de tu casa. El término kilómetro también representa una unidad de medida porque nos permite tener una idea de la distancia exacta que hay de un lugar a otro. Pero piensa en esto. Si vas al colmado, dirías, quiero 1 kilómetro de azúcar. ¿O que la escuela está a 1 libra de tu casa? No, claro que no. Esto es debido a que cada magnitud le corresponde una unidad de medida específica. ¿Sabes cuáles son las unidades de medidas para cada magnitud? Te la explicaré, pero antes debes conocer que las unidades de medidas se organizan en sistemas denominados sistemas de unidades de medidas. Sistemas de unidades de medidas. ¿Qué es un sistema de unidades de medidas? La Real Academia de la Lengua Española lo concibe como conjunto de unidades coordinadas determinadas por convenios científicos internacionales que permiten expresar la medida de cualquier magnitud física. Esto permite que si una persona que vive en otra parte del mundo y allá se utiliza el mismo sistema de unidades de medidas que en su país de origen, podría entonces desenvolverse fácilmente utilizando las unidades de medida que ella conoce. Por ejemplo, un sistema puede utilizar la unidad de medida libra y otro utilizar el gramo. Y si quieres hablar de una cantidad de azúcar, por ejemplo, con otra persona, es posible que no estén hablando de la misma cantidad si cada una de ellas se expresa utilizando su sistema de unidad de medidas que conoce. Porque 1 libra no es igual a 1 gramo. Por eso es importante conocer y utilizar el mismo sistema de unidad de medidas cuando queremos comunicarnos con otra persona. Los sistemas de medidas más utilizados en nuestra vida cotidiana son el Sistema Internacional de Unidad de Medidas y el sistema inglés. Para nuestra clase de hoy, solamente nos centraremos en el Sistema Internacional de Unidades de Medidas, ya que es el más utilizado en nuestro país. En este sistema se cuantifican diversas magnitudes. Entre ellas podemos destacar 3, que son las siguientes: longitud, masa y tiempo, que se miden así. Longitud se mide en metros y se representa con la letra M. Masa se mide en kilogramo y se representa con las letras K y G. kg, kilogramos. Tiempo, que se mide en segundo y se representa con la letra S. De estas 3 magnitudes, trabajaremos hoy solo con la magnitud masa. La masa
es la magnitud física con que medimos la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Como tal, su unidad, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo. Esta magnitud se divide en múltiplos y submúltiplos. Múltiplos. Kilogramo, kg, kilogramo, que es igual a 1000 gramos. 1000 gramos. Hectogramo, hg, que es igual a 100 gramos. 100 gramos. Decagramo, dag, que es igual a 10 gramos. 10 gramos. Submúltiplos. Decigramo, dg, que es igual a 0.1 gramo. 0.1 gramo. Centigramo, cg, que es igual a 0.01 gramo. Miligramo, mg, que es igual a 0.001 gramo. 0.001 gramo. Empezamos por comprender el concepto de gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son representaciones visuales de una serie de datos agrupados. Te repito, los gráficos estadísticos son representaciones visuales de una serie de datos agrupados. Aplicando este concepto, podemos decir que los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujo, de tal modo que se puedan percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con otros. ¿Has escuchado la frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras? Pues esto es lo que se quiere lograr cuando utilizamos gráficos estadísticos, que en una simple imagen se puedan apreciar los resultados de una información o de una investigación. Realizar un buen gráfico estadístico presenta muchas, pero muchas ventajas. Tales son captar la atención del lector, presentar la información de forma sencilla, clara y precisa, facilitar la comprensión de datos, destacar las tendencias y las diferencias, ilustrar el mensaje del texto que lo acompaña. Existen diferentes tipos de gráficos, pero antes de que conozcamos más sobre estos gráficos, te voy a recordar los diferentes tipos de datos estadísticos que hay. Los datos estadísticos se clasifican en dos tipos, cualitativos y cuantitativos. Los datos estadísticos cualitativos se refieren a cualidades o características que no pueden expresarse numéricamente, y estos pueden ser a su vez ordinales y categóricos. Los datos cualitativos ordinales son aquellos que siguen un orden o secuencia. Por ejemplo, las medallas que se obtienen en los Juegos Olímpicos: bronce, plata, oro. Ellos siguen una secuencia que se puede ordenar de menor a mayor. Otro ejemplo sería las letras del alfabeto: A, B, C, D y así sucesivamente. Los datos cualitativos categóricos son aquellos que asignan un nombre a cada categoría, pero sin ordenar ni seguir una secuencia. Por ejemplo, los colores azul, rojo, verde, amarillo no tienen ningún orden o secuencia.